Bien, complejidad normativa. Cuando hablamos de la complejidad normativa, hablamos de un sistema normativo indígena que mostraba un alto grado de complejidad, es decir, que establecían reglas y sanciones específicas que variaban entre las diferencias entre comunidades. Recordamos que los pueblos indígenas, cuando hablamos de un pueblo en específico, encontramos que había asentamientos de mucho más pequeños y que por eso entendemos cierta flexibilidad y variantes dependiendo el asentamiento. Esta complejidad reflejaba una diversidad cultural y las particulares de cada pueblo. Como bien lo referencia, cada pueblo tenía características independientes y cuando hablamos de una complejidad de organización del pueblo indígena, hacemos referencia del grado de poder que tenía centralizado o diversificado en el país. Bien, ahora vamos a iniciar con la siguiente unidad, que es la unidad número 3, el Virreinato de la Nueva España. Aquí vamos a tomar una base importante en lo que estamos refiriendo, es decir, de la etapa en la cual nos encontramos del contexto histórico, es decir, lo anterior información de la unidad número 2, hablamos antes de la conquista del Imperio Español y ahora después de la conquista del Imperio Español. Bien, en esta cápsula en específico abordaremos y analizaremos el virreinato de la Nueva España desde una perspectiva histórica y jurídica. Vamos a identificar las instituciones, normas y prácticas que dieron origen al derecho novohispano y que influyeron decisivamente en el sistema jurídico mexicano actual, que es el que tenemos actualmente. Entonces nos vamos a referenciar en la época del contexto histórico desde 1521 hasta lo que termina esta unidad número 3, el Virreinato de Nueva España, hasta 1821. El panorama general de la época virreinal. A ver, siguiente. Aquí, ahí está. En la época virreinal de la Nueva España, que inicia formalmente en el año 1521, es decir, a partir de la caída de México Tenochtitlán, que es la ciudad-estado, como bien lo referencia, de el imperio, con la caída de México Tenochtitlán, se consolida en 1535, perdón. Con la creación del virreinato de Nueva España se hace una consolidación de la conquista del imperio español a lo que hoy entendemos parte de nuestro país y parte de la fracción norte de los Estados Unidos americanos y del sur, como países como Guatemala, etcétera. En este periodo, que se extiende hasta 1821, año de la consumación de la independencia, duró casi 300 años. La corona española, es decir, el imperio español, ejerció un dominio político, económico y jurídico sobre amplios territorios de América, es decir, no solamente lo que hoy conocemos como los Estados Unidos mexicanos, sino sobre el norte del país, es decir, fracción sur de Estados Unidos americanos y fracciones sur de nuestro país, lo que hoy conocemos como Belice, etcétera, etcétera, que aunque fueron de otros imperios, como Belice, que fue del Imperio Británico, o sigue siendo parte del Imperio Británico, entonces el contexto en el cual hacemos referencia es un contexto en el que el Imperio Español tenía dominado gran parte de la fracción de lo que hoy es el continente americano. La sociedad novohispana se caracterizó por ser corporativa y estamental. Esto quiere decir que organizaba en grupos con derechos y obligaciones diferenciados dependiendo el grupo en el cual pertenecías, es decir, las castas. La economía se sostuvo principalmente por la minería, la agricultura y el comercio controlado por España con otros países, pero que era exportado desde el Virreinato de la Nueva España, es decir, lo que conocemos México y otras fracciones de América Latina. En este contexto se desarrolló un sistema jurídico propio conocido como el derecho novohispano, es decir, en el cual nos estamos refiriendo a esta etapa de 1521 hasta 1821 con el inicio de la independencia, perdón, con la consumación de la independencia.
El objetivo de este virreinato era mantener el control colonial y asegurar la obediencia al imperio español. Bien, cuando hablamos del derecho indiano, hacemos referencia a un conjunto de normas jurídicas que se reguló la vida de los territorios americanos bajo el dominio español. Es decir, estamos hablando específicamente de fracciones territoriales que hoy forman parte de América Latina, pero que no solamente hablamos de México, sino otros países en los cuales la gran mayoría hablan español, a excepción de Belice, que como ya bien lo referenciaba yo, estamos hablando que es un dominio británico, a, a una fracción que aún sigue bajo dominio francés, y Brasil, que ahora ya es un país independiente, pero que formaba parte de Portugal. Y en el norte, por supuesto, de América Latina, hablamos de un dominio de Rusia, que lo que hoy conocemos como Alaska, y fracciones de Estados Unidos que dependiendo el país eran una colonia específica, pero que gran parte de ese dominio era bajo el Imperio Británico. No estamos hablando solamente de un cuerpo legal, sino de un sistema integrado por el derecho castellano, las leyes de las Indias, las cédulas reales, con las ordenanzas y la costumbre local. Un momento clave fue la promulgación de la recopilación de las leyes de las Indias en 1680, que buscó ordenar y sistematizar la legislación colonial. Estamos hablando nuevamente del derecho que regulaba las colonias del Imperio Español en esta época. Entonces, el derecho indiano se distinguió, perdón, por su flexibilidad, ya que permitía adoptar normas europeas a la realidad económica y cultural de América Latina, como lo vimos en el derecho indígena antiguo, que estaban eh, castellanizado a lo que hoy tenemos como México y otros países, dependiendo, por supuesto, a las costumbres y demás. El derecho europeo, por supuesto, en específicamente estamos hablando del derecho español, porque recordemos que podemos estar hablando de un derecho europeo y que cada país tenían las cortes generales, etcétera, etcétera. Entonces, solamente estamos hablando específicamente del derecho europeo del Imperio Español y no el derecho de otros países como Gran Bretaña, el Imperio Francés antes de su caída, etcétera, etcétera. Bien, aspectos jurídicos del preludio caribe. Antes de la conquista del territorio continental, la corona, es decir, la corona española, experimentó primeras formas de organización jurídica en el Caribe entre 1492 y 1519. Específicamente estamos hablando de las islas como la Española y Cuba, donde surgieron instituciones como la encomienda y los primeros cabildos, perdón. Entonces esto es muy importante resaltarlo porque son el origen de lo que hoy conocemos como los ayuntamientos en nuestro país. El fundamento jurídico de esta etapa se apoyó en las capitulaciones otorgadas a los conquistadores y en las bulas papales que que le dieron el origen a la expansión española. Recordemos que en esta época en específica hubo un debate de los pueblos, de los demás pueblos del mundo, de los demás imperios del mundo, en los cuales se preguntaron por qué el imperio español era el único que podía gobernar en el Nuevo Mundo. Debemos de entender que en esta época no se había descubierto al continente americano. Colón no había hecho esta travesía que fue financiada por el Imperio Español. Debemos de recordar que por eso el Imperio Español fue gran parte dominante, porque los reyes católicos, Isabel I y su esposo, financiaron la incursión de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, es decir, ellos querían ir a la India, como bien lo sabemos, para poder buscar una ruta comercial mucho más corta y mucho menos peligrosa para poder llevar un comercio mucho más eficiente y evitar así el continente africano. Debemos recordar que en esa época los imperios que tenían unas rutas comerciales mucho más importantes y cortas tenían una mayor diversidad económica y una mayor fortaleza. Podemos entender, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia como imperio francés y el imperio británico tenían la gran mayoría de las colonias en el continente africano.
España solo tenía colonias en el norte, lo que hoy conocemos como Marruecos. Entonces esto quería el imperio español tener un mayor alcance de su diversidad económica. Por eso es que la gran mayoría de los países de habla hispana fueron dominados por el imperio español. Entonces, cuando llegan a estas fracciones de América Latina, lo que hoy conocimos como el continente americano, los demás países se quejan ante el Papa, que era la autoridad máxima en esa época, del por qué ellos eran los únicos que podían dominar esa parte, esas fracciones. Por eso entonces que se hace la división de los que en esa época se quejaron al principio, que fue Portugal. Entonces, por eso si trazamos una línea desde de nuestro mapa mundi, entonces podemos entender que la fracción que queda es Brasil. Entonces, por ello es que Brasil queda en manos de este imperio portugués, que hoy ya no son imperios y que han caído, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué las bulas papales? Porque en esa época la máxima autoridad internacional entre los países era el Papa, porque recordemos que la gran mayoría de los gobiernos estaban formados a través por imperios o reyes y que estos estaban legitimados por el poder divino para poder gobernar a sus súbditos. Y la autoridad el representante de Dios en la tierra, era y sigue siendo para ellos en la creencia católica el Papa. Entonces, por ello, todos los reyes que se asumían siendo cristianos, es decir, en esa época católicos, su autoridad máxima era el Papa, y por eso las bulas papales, estos documentos donde el Papa daba una sentencia sobre algún tema en específico, era como se solucionaban los problemas internacionales específicamente hablando. Bien, el panorama general del virreinato. Durante el virreinato se implementó un sistema administrativo que combinaba elementos del derecho castellano, canónico y normas específicas. El derecho castellano, estamos haciendo referencia exclusivamente al derecho del Imperio Español, que gobernaba, por supuesto, en España. El derecho canónico, hacemos referencia específicamente al derecho católico, y las normas específicas para las Indias, es decir, para las colonias que tenía el Imperio Español. Este orden jurídico fundamentó en la soberanía del rey, quien era visto como la máxima autoridad y la fuente del derecho de la Nueva España, lo que afectaba a todos los habitantes considerados vasallos del monarca, es decir, que no tenían un estatus de ciudadanos, sino de vasallos, es decir, de súbditos. Entonces debemos entender estos tres aspectos muy importantes. El derecho virreinal en México estaba formado por el derecho de España, el derecho católico y normas específicas para la colonia. Por eso estamos hablando de un derecho indiano. Específicamente hablamos de esta, como lo vemos en el mapa, de estas fracciones que formaban parte del Imperio Español, de las colonias del Imperio Español en América Latina. Bueno, y como podemos hablar, hacemos referencia de lo que ya hemos hablado.